estás viendo este programa, el amigo fiel, no le cambies de canal a tu televisión. Esa mañana yo quiero compartir contigo palabra de Dios, y antes que nada quiero preguntarte una cosa a ti que estás viendo este programa. ¿Estará el mundo preparado para la venida del Señor Jesucristo? ¿Estarás preparado tú mismo para la venida del Señor Jesucristo? Nosotros día con día hemos traído este programa hasta tu hogar porque nosotros te amamos y queremos que no te pierdas, sino que vengas a Cristo Jesús para que te vayas con Él, porque la iglesia de Jesucristo espera un gran acontecimiento, la venida del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, cuando Él subió al cielo, dijo que iba así, pero Él vendría en breve a los tiempos de Dios, que quizás para el hombre, la gente ahora en estos días dice, ha pasado mucho tiempo, los hermanos siempre dicen que va a venir y que va a venir, pero quizás porque ellos llevan la contabilidad, ¿verdad?, de los años que los seres humanos tenemos, ¿verdad?, pero no es al tiempo de nosotros. Dice la palabra de Dios que ni aún los ángeles del cielo vendrán. Había gentes que decían que el Señor Jesús iba a venir en el año 2000. Es una mentira. Nosotros sabíamos que era una mentira porque la palabra de Dios no dice cuándo. Dice la palabra de Dios que ni aún el Señor Jesús lo sabe, sino solamente el Padre. Él mismo lo dijo. Y a como va el tiempo, se están cumpliendo todas las profecías que el mismo Señor Jesús dio. Y dijo que en los últimos días habrían tiempos difíciles, muy difíciles, y todo lo estamos viendo. Dice ahí en Mateo 24, si tú tienes una Biblia, ábrela ahí en Mateo 24 y vamos a ir leyendo ahí. Y si tú te vas a ir dando cuenta cómo la palabra de Dios es fiel y verdadera, porque dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dice ahí en el verso, vamos a leer desde el verso 1 para que veas que fue el Señor, fueron cosas escritas, dichas por el Señor Jesucristo, fueron palabras que Él pronunció, y todo lo que el Señor pronunció yo creo que es palabra de Dios. Y dice, cuando Jesús salió, se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y Él le respondió y les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron a Él aparte y le dijeron, dinos cuándo sucederá estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Pues todo esto, estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Por eso, amado hermano, nosotros solamente somos sembradores del evangelio de Jesucristo, porque es el Espíritu Santo el que nos insta a llevarte este mensaje hasta tu hogar esta mañana, porque nosotros no queremos que en el día en la venida del Señor Jesús tú te vayas a quedar. Queremos que tú te vayas con Él, pero hay unos requisitos para irse con el Señor. Primeramente, para que tú llegues a ser
pueblo del Señor, tienes que recibirle en tu corazón para que cuando el Señor venga no te quedas, sino que te vayas también en ese gran arrebatamiento que el Señor va a venir. Y más adelantito vamos a ver más citas y tú me vas a entender, porque la venida del Señor está cerca conforme a la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo. Si tú te pones a analizar, amado hermano, el mundo ahorita se oyen guerras por todas partes. Siempre, guerras en todos los países. Se oye violencias aquí, violencias acá, hay mucho odio entre las naciones, una nación porque tiene más que otras y no hay paz. Y aún hay veces que hay líderes grandes y prometen paz y dicen que paz a vosotros, mas el Señor dice que eso no va a ser posible, porque eso es apenas principio de dolor, dice el Señor Jesucristo. Porque imagínate tú, si tú te pones a analizar aún, solamente cuando ves algún tornado, algún ciclón que hace bien y hace desastre sobre la faz de la tierra, la gente se alarma y se queda atónita, se espanta de ver tantos desastres, más porque no leen la palabra de Dios, porque ignoran que las cosas, los juicios de Dios están siendo mandados a la tierra, y más adelantito vamos a ir viendo también que son juicios que vienen de parte de Dios. Pero es porque la gente a veces no quiere escudriñar la palabra de Dios, mejor prefiere irse allá con el hechicero, con el brujo, para que le haga limpias, y creen que quizás eso los va a librar del desastre que viene sobre la faz de la tierra. Nada de eso los va a poder librar. El único que lo puede librar se llama Jesucristo. El único que te puede librar de todos esos desastres, de toda esa de ese padecimiento, es Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo incansablemente está buscando almas que vengan al arrepentimiento. Y es el Señor Jesucristo el que está ahora enviando por todo el mundo, ¿verdad? Su Espíritu está mandando predicadores, está mandando evangelistas por todo el mundo, porque son los últimos llamados. Y quizás para ti este sea el último llamado a tu vida. Y si el Señor Jesucristo no ha venido todavía, es por amor a ti, es porque no quiere que te pierdas, es porque te está dando una oportunidad para que te pongas a cuentas con Él. ¿Cómo estás con el Señor? Analiza tu vida un poco y medita en el Señor. Pero es necesario, yo te lo digo en el amor del Señor, que medites y que vengas a Cristo Jesús, porque viene juicio grande sobre todo aquel que no se rinda a Cristo. Porque el Señor Jesucristo vino a rescatar a lo que se había perdido, y por eso viene el Señor, por los escogidos. El pueblo del Señor viene siendo como un field, o como un sembradío, como tú lo quieras llamar, de trigo, en donde los ángeles del Señor van a venir a recoger ese buen trigo, esa buena semilla. Pero ¿y cuál es aquella buena semilla? Es aquel que se ha rendido a Cristo, es aquel que le sirve al Señor Jesucristo, porque es necesario que haya un cambio en tu vida. Es necesario que en este día tú te pongas a cuentas con el Señor Jesucristo. Y vamos a abrir ahí palabra del Señor también en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 22, del 6 en adelante. Ahí vamos a ver cómo nos confirma la venida del Señor. Ahí hay otros pasajes bíblicos en donde vamos a deleitarnos, ¿verdad?, escudriñando palabra del Señor en esta mañana. Y grábatelas en tu corazón, escribe estas citas que yo te estoy dando. Está en Apocalipsis 22, del verso 6 en adelante. Si tú tienes una Biblia católica, ahí mismo léelo, porque la palabra de Dios habla lo mismo. Hay ocasiones que yo predico también con la Biblia católica y dice lo mismo. Dice con una versión diferente, pero es lo mismo, viene a dar lo mismo. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra del Señor desde el verso 6. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas.
el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorarle ante los pies del ángel. Me las mostraba y él me dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sea sus obras. Y yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el primero y el fin. Fue el mismo Señor Jesucristo que le dio una visión al apóstol Juan. Le dio una visión, le mostró que Él venía pronto. Y más adelante vamos a ver también cómo son juicios de Dios todo lo que está viniendo sobre la faz de la tierra. Esas palabras fiel y verdadera, porque fueron palabras del mismo Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesús viene, es porque va a venir. Él nunca ha mentido hasta ahora. Él nunca ha mentido a nadie, porque todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Él es un Dios que lo que dice lo cumple. No es como los seres humanos que ahorita decimos una cosa y mañana cambiamos de opinión y decimos otra. No, el Señor no es así. Él es fiel a su palabra. Y yo sé que si el Señor lo dice, así va a ser. Así que es muy peligroso, ¿verdad?, que adulterar la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar la palabra de Dios? Adulterar la palabra de Dios viene siendo adorar a otros dioses, a otras semejanzas a Dios, a otras imágenes, a otras esculturas. Porque vamos a ver más adelante cómo dice la palabra de Dios, que todas esas tales personas que hacen esas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y porque Dios es un Dios celoso. Podemos ver ahí en el libro de Éxodo 20, si tú tienes una Biblia, escribe esta cita. Ahí dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si tú te fijas aquí, este ángel, él no permitió que este siervo Juan se inclinara a él. No permitió que le adorase, sabiendo que este ángel venía de parte de Dios. Viene de allá del cielo, sí, porque era mensajero del Señor. Le trajo estas visiones al apóstol Juan. Mas sin embargo, él obedeció, él no se levantó, ¿verdad? Y comprendió, ¿verdad? Pero el ángel no recibió adoración. Y yo te garantizo que todo siervo de Dios, que todo santo de Dios no recibe ninguna alabanza ni ninguna adoración, porque los santos de Dios no son ladrones, no le roban lo que es de Dios, que viene siendo la honra y la gloria, que Dios no la comparte con nadie. Y yo te recomiendo, en el nombre del Señor Jesucristo, te hablo y te digo que ríndele homenaje, sí, solamente a Dios. Inclínate a Él, porque dice en su palabra: toda rodilla se doblará ante Él y todo labio confesará que Jesucristo es el